El término final de la localización era la identificación registral, la calle, la rústica urbana o diseminado para cada uno de los criterios de localización que ya hemos visto anteriormente. En este caso, clicando en la referencia urbana del catastro, simplemente con seleccionar el municipio y seleccionar la referencia catastral que teníamos ya apuntada en el folio, y una vez comprobada la veracidad de la misma, damos a la tecla de buscar y nos llevará al lugar del territorio donde se encuentra situada la finca. También podremos hacer búsquedas por rango de superficie, por superficies mínimas, máximas, por unidades de metros cuadrados. Vamos al tema de buscar. En este caso ya nos ha situado esa finca dentro del territorio. Limpiamos la pantalla de las ventanas de localización y nos encontramos ante una parcela catastral que en principio coincide con la finca registral, ya que ahora comienza el verdadero proceso de configuración. Efectivamente nos alejamos de la base gráfica del catastro para verla con perspectiva donde se encuentra situada. Comprobamos que esta situación es la misma que hemos visto anteriormente en los criterios de localización, que coincide con la del parcelario urbanístico del Ayuntamiento de Lloret de Mar y con los datos registrales de localización de la finca, y nos volvemos a acercar a su contorno precisamente para apreciar si ese contorno es ajustado o no a la realidad ortofotográfica del territorio. Sería conveniente, ya eso vamos, limpiar la capa de translúcida azul para que pudiéramos tener una visualización más clara de todo el contorno de la finca. Vemos que en el perímetro de la finca, salvo por ese lado, viene a coincidir perfectamente con la imagen fotográfica, el perímetro de la parcela catastral, porque todavía no hemos configurado la finca, perdón. E incluso prescindimos de la capa del catastro para ver con toda claridad cuál es la situación de contraste entre la línea catastral y la línea ortofotográfica del territorio. Y volvemos a caer en la cuenta de que es en ese punto donde hay cierta separación, y también en la parte norte de al lado de la carretera, como veremos también a la hora de configurar la finca. Bien, hemos hecho las comprobaciones previas y en este caso se trata ya de ponernos a editar la base gráfica de la finca registral. Esa base gráfica se da el comando de edición, pero antes necesariamente tiene que estar seleccionado siempre la capa de urbana pública, es decir, tiene que estar activa la capa catastral para poder trabajar con la configuración de la base gráfica registral. Damos al comando de edición y en este caso ya nos está pidiendo, desde el momento en que hemos dado ese comando, que introduzcamos un número de identificación de la finca registral. La etiqueta que en definitiva será el propio número de finca registral correspondiente. Y nos sale inmediatamente la ventana de criterios de validación. Es aquí donde tendremos que introducir todos los criterios que indican que esa base gráfica catastral es coincidente, en principio elegida, es coincidente con la base gráfica registral que será objeto de inscripción o a través de la validación del registrador. Hay que hacer constar en primer lugar el asiento de referencia, es decir, la descripción literaria del folio donde se toma la descripción que ahora se va a identificar gráficamente, haciendo constar exactamente la fecha que tiene esa inscripción en el registro de la propiedad. En este caso es una inscripción realizada el 18 de octubre del año 2010. Si te aparece una referencia catastral en el registro, en el folio registral que es coincidente con la que aparece en la imagen fotográfica con la que estamos trabajando, habrá de hacerlo constar así. Lo mismo si en el folio registral consta también la calle, ya sea tomada del callejero, ya sea tomada del propio catastro. Si tiene también el número coincidente con el de la imagen, el 15 de la calle Fregal que vimos anteriormente, y luego una serie de componentes con singularizadores, como puede ser por ejemplo la parcela. En este caso forma parte de un parcelario y tiene un número perfectamente identificado en el registro de la propiedad. El elemento singularizador de donde se toma ese elemento singular, en este caso es una planimetría particular del ayuntamiento a la que tiene acceso el registro de la propiedad, también pueden ser otras planimetrías particulares, y luego hay que hacer un ejercicio de coincidencia o no de los elementos de la división horizontal que figuran inscritos en el registro con los que figuran inscritos en el catastro. Queda en blanco porque si decimos que sí es que hay coincidencia, si decimos que no es que no hay coincidencia. En este caso no hay división horizontal y no se pondrá nada. También hay que hacer constar el paraje, si el paraje que consta en el registro es coincidente con el de
con el que se haya cargado en la herramienta template, y pasamos al análisis de los linderos fijos. Vemos que al oeste sí tiene un lindero fijo, que es la calle, el resto son linderos personales. No hay enlace de linderos personales según con el catastro, no hay coincidencia de linderos personales con el catastro, y tampoco hay un enlace de linderos registrales. En cambio, sí hemos comprobado que el titular que aparece en el catastro es el mismo titular que aparece inscrito en el registro de la propiedad, y por lo tanto debemos hacer constar este dato en el campo de observaciones correspondiente. Aceptamos la tabla de metadatos que hemos metido en los criterios de validación, y en este caso ya empieza lo que es la edición manual de la propia base gráfica registral. Así deberemos de acudir. En primer lugar, vemos que hay un contorno de un perímetro de la finca de un color morado, y acudimos en primer lugar a la herramienta de edición de vértices. Esta herramienta nos permite visualizar todos aquellos puntos del perímetro de la base gráfica registral respecto a los cuales se puede trabajar a la hora de modular la configuración de la finca. Si yo, por ejemplo, me acerco a este punto, a este pequeño candado que ya he establecido, veo cómo puedo mover el contorno del perímetro de la finca a conveniencia del propio autor de la obra de creación, que es la base gráfica registral. Puedo incluso cancelar la existencia de esos puntos. Compruebo que en ese punto que no existe un candado, no existe un vértice, no puedo mover la línea. En cambio, en este otro que sí existe, puedo moverla perfectamente y dejar una nueva configuración de la base gráfica registral según a mí me convenga, de una manera o de otra. En este caso queda de esta manera, pero también puedo perfectamente deshacer o cancelar esa operación indicándolo con la flecha roja, y volveremos a la configuración catastral de origen. Por otro lado, hay una segunda herramienta, que es la edición de vértices. Esta herramienta sirve no solamente para poder permitir el desplazamiento de los vértices, sino para poder establecer nuevos vértices sobre los que poder trabajar a la hora de configurar la finca. Si yo intento mover la línea en ese punto, veo que es imposible, porque no hay un vértice editado que me permita obtener ese tipo de movimiento. Si voy al único que se haya señalado en este momento, que es el vértice de la esquina inferior izquierda, veo que se encuentra activo, y indicándole a la máquina con el botón derecho del ratón me da una serie de posibilidades. Me puede decir que pase al siguiente punto o al siguiente vértice, al anterior, que pueda añadir uno más, eliminar o cancelar la operación que estoy realizando. Si doy al siguiente, la máquina inmediatamente me va a llevar al siguiente de los vértices para poder trabajar sobre el mismo. Que quiero volver al anterior, pues indicándole a la herramienta que ese deseo, volveré a la situación del primero para poder trabajar con él. Que quiero añadir vértices, pues en ese caso la misma operación será repetida en la herramienta de gestión gráfica registral temple, y lo mismo para el caso de querer cancelar las operaciones correspondientes. Bien, una vez diseñadas estas dos herramientas, la de editar vértices y la que acabamos de ver ahora mismo, volveremos a la configuración definitiva, porque ya hemos hecho el análisis de los puntos que queremos tener a la hora de editar la finca, la base gráfica registral y la forma de su modificación o su movimiento. En este caso queremos mover esa esquina para ajustarla a la imagen de la fotografía donde aparece la pared. Tomo del vértice correspondiente, lo muevo, clicando dos veces, una en el origen y otra en el destino. El origen y el destino queda modificada en esa esquina, en la parte superior izquierda. También quiero modificar ese punto para hacerlo coincidir con la pared un poco desplazada respecto del catastro, mínimamente desplazada respecto del catastro. Lo intento donde no existe vértice, no puedo, y acudo al vértice. Ahí no puedo, efectivamente. Cancelo esa posibilidad. Y tengo que volver al vértice donde se puede actuar para llevarlo a ese punto y poderlo desplazar. Clic en origen, clic en destino, y queda modificada esa línea.
Bien, la base gráfica registrada ya queda lista para ser pasada al siguiente paso, que es el de la preparación definitiva para ser validada por los registrados. Quedará ya para otro tutorial al respecto.